Hola amigos y bienvenidos a otra lección con idiomapro.com. Yo soy su profesora Karin. Y yo soy profesor Philly. Y somos sus profesores de español. Hoy vamos a hablar de las personas en español. Por ejemplo, Yo soy mujer. y yo soy hombre. Yo soy la señora Acevedo. Y yo soy el señor Phillips. Yo soy adulta. Y yo soy adulto. A veces. En esta lección vamos a aprender todas estas palabras y muchas más. Entonces, chicos, ¡Vamos! bueno chicos, empecemos la lección con hablar de las personas más jóvenes, es decir, los bebés. Un bebé es alguien recién nacido. Como en este ejemplo, el bebé tiene los ojos azules. Y si es del género femenino, decimos la bebé. Podemos cambiar el artículo dependiendo del género, pero la palabra bebé no cambia. Alguien un poco mayor, entre más o menos los 2 años hasta la pubertad, es un niño. Por ejemplo, el niño está en la primaria. Y si es del género femenino, decimos la niña. Por ejemplo, la niña está en la primaria. Después de entrar a la pubertad, esa persona es adolescente. Como puedes ver en el ejemplo aquí, él es adolescente. Y ella es adolescente. ¿Viste que no usamos un artículo aquí? Usamos un artículo, un o una, solamente si hay un adjetivo. Por eso en el ejemplo yo dije, él es adolescente sin artículo. Pero si tenemos un adjetivo podemos decir algo como, él es un adolescente feliz. O en caso si es femenino, decimos ella es una adolescente feliz. Y cuando ya eres grande, cuando eres crecido, maduro, puedes decir, soy hombre. O en mi caso, soy mujer. Como acabamos de ver con la palabra adolescente, no tenemos que usar un artículo enfrente de las palabras hombre o mujer, menos que, Hay un adjetivo. por ejemplo, soy hombre o soy un hombre inteligente. En mi caso, soy mujer. Soy una mujer inteligente. La palabra chico se puede referir a una variedad de personas. Puede ser un niño, un adolescente o hasta un hombre joven. Hay una variedad de posibilidades. Y en caso que sea femenino, la palabra chica se refiere a una niña, a una adolescente o a una mujer joven. Pero si ya eres crecido y ya no eres tan joven, puedes decir soy adulto. O en mi caso, soy adulta. Ponemos una A al final. Claro, con la palabra adulto o adulta no tenemos que usar un artículo, menos que tengamos un adjetivo. Como en los ejemplos, soy adulto, sin artículo, pero soy un adulto responsable. O en mi caso, soy una adulta responsable. Y nuestras últimas palabras tienen que ver con el estado civil de alguien. Si eres hombre, simplemente dices señor más tu apellido. En el caso de la mujer, puedes usar el título de señorita más tu apellido si eres soltera. Pero si eres casada, puedes usar el término señora más tu apellido. Entonces, ella es la señora Acevedo. Y él es el señor Phillips. Y una nota final que me gustaría añadir, si quieres hablar de las personas en general sin especificar de quién exactamente estás hablando, puedes usar
el término la gente. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo usar esa frase la gente? Claro, por ejemplo, la gente de Chile es muy simpática. Fíjense que la palabra gente es femenina y singular, a pesar de que la usamos para referirnos a todas las personas en general. Bueno chicos, espero les haya gustado la lección de hoy. Pero recuerden que ahora que ustedes han aprendido, tienen que practicar. ¿Y cómo van a practicar? Para eso tenemos toda nuestra lista de reproducción en rojo. La lista de conversación. Entonces, ¿hay algo más que te gustaría añadir, señora Acevedo? Bueno, señor Phillips, solamente que nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!